Gracias, Señor. Esta noche, Señor, venimos a agradecer tu misericordia, tu bondad infinita, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Levante sus manos por un momento al cielo, hermanos, y dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor, por tu misericordia. Sin más reserva, que sin reservas, dice Dios. Gracias, Señor. Jamás olvide, oh alma mía, las maravillas que hace Dios, que con su muerte le dio la vida y eternamente la salvación. Oh, alma mía, Alma mía, oh, alma mía. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 15. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo número 5 en adelante. Son los últimos versículos de este capítulo 15. ¿Lo tienen, hermanos? Apocalipsis capítulo número 15, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios nos dice: después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, todo este capítulo número 15 ha sido un prefacio para el tema de los 7 ángeles que llevan sus respectivas copas y que ahora introducen la narrativa saliendo del templo, cuando en el versículo 5 dice: después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo. Debemos de recordar, hermanos, que al final de la 7ª trompeta se abrió el templo celestial y se hizo visible el arca del pacto, precedido por el cántico de alabanza que entonan los redimidos. Eso lo encontramos allá en el capítulo 11, cuando consideramos los versículos que van del 17 al 19 de ese capítulo. Pero la repetición de este tema que aparece de el templo abierto conecta en realidad con la trompeta que abre el paso para el nuevo septenario, que son las 7 copas de la ira de Dios.
Ahora, que en el cielo, hermanos y hermanas, se abra el templo, es una indicación que los juicios proceden del mismo centro de justicia y de verdad. Es decir, que estos juicios que vamos a encontrar a partir del capítulo 16 la próxima semana proceden de la misma presencia de Dios. Pero en realidad, hermanos, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos toda una serie de aperturas que expresan los momentos decisivos al interior de este libro. Y cada una de esas aperturas que encontramos en el libro de Apocalipsis, en realidad, hermanos, van abriendo el espacio a una nueva visión que en este caso Juan de Patmos va a comenzar a describir. Por ejemplo, cuando Juan sube a una puerta abierta en el cielo para recibir la visión del trono y del cordero. Eso lo vimos allá en el capítulo 1 de este libro. O cuando, por ejemplo, hermanos, en el clímax dramático de las trompetas, Juan cuenta que se abrió el cielo, el templo de Dios. Se abrió en el cielo el templo de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 11, como se los dije hace un momento. Y ya en la parte final de este libro de Apocalipsis se vuelve a dar otra apertura que inmediatamente va acompañada de una visión. Cuando en el capítulo 19 se dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Entonces vea, cada apertura en el cielo, cuando el cielo se abre, es porque va a ocurrir algo que va a marcar un elemento histórico importante que va a cambiar el curso de la historia. Ahora, ¿qué fue lo que se vio en ese cielo abierto? ¿Qué fue lo que se abrió en realidad? A continuación, hermanos, ese templo se describe en el versículo 5 como el tabernáculo del testimonio. Si usted estuvo en el estudio de la semana pasada, nosotros vimos, hermanos y hermanas, cómo el pueblo del Señor ha cruzado el mar venciendo a la bestia, y ahora ellos, hermanos y hermanas, cantan el himno del Cordero de Dios. Pero inmediatamente, ahora que han cruzado ese mar, porque recuerden que el trasfondo que Juan de Patmos está utilizando es el de la liberación del Éxodo, ahora nos encontramos con el tema del tabernáculo, pero que acá en el versículo 5 se describe como el tabernáculo del testimonio. Como ya les dije, aquí nuevamente volvemos a encontrar una alusión al libro del Éxodo, cuando se nos describe la tienda de reunión que simboliza la presencia de Dios. Usted sabe que el tabernáculo de reunión, el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, era una tienda móvil que en realidad acompañó a Israel por todo su peregrinaje en el desierto, como un testimonio de la presencia real de Dios en medio de su pueblo. Entonces, este tabernáculo que estamos encontrando acá simboliza, como ya lo dije, el nuevo éxodo del pueblo de Dios que se encamina hacia la tierra prometida. Es acá en el tabernáculo donde se va a dar la revelación de Dios, y por eso es que se le llama la tienda del testimonio, porque a partir de este momento Dios va a ratificar su pacto con su pueblo, y también va a manifestar o va a testificar en contra de aquellos que lo han rechazado. Entonces, hermanos y hermanas, todo este prefacio que hemos visto en este capítulo 15 en realidad es como preparar el escenario de lo que va a comenzar a ocurrir a partir del capítulo número 16. ¿Y qué es lo que vamos a ver en escena? Ya se ha preparado el escenario, y como toda buena obra, todo comenzó con un cántico, que es el himno del Cordero. Si lo pudiéramos ver de alguna manera, es como que si vamos a ver una presentación, y la presentación comenzó con el canto
que decía: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Es decir, que el telón se abre con este canto y comienzan a aparecer los primeros actores de esta trama. Y en el versículo 6 dice: del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Si usted se fija, el pasaje, este versículo 6, es bastante compacto, porque nos va a mostrar 3 momentos distintos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá, hermanos y hermanas? En primer lugar, los 7 ángeles que entran. Claramente nosotros vemos que hay una presentación de ellos mismos. Luego hay una repartición de las copas de la ira de Dios. Eso lo encontramos en el verso 7. Y a modo de conclusión de la primera escena, dice que el templo se llenó de humo. Entonces vea que son 3 momentos. Uno, la presentación de los 7 ángeles. Ellos entran en escena después del canto: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Cuando Juan de Patmos ve que el cielo se abre, los 7 ángeles entran. Luego vamos a ver que a cada uno de estos 7 ángeles se les va a dar 7 copas, que son las copas de la ira de Dios. Y después lo que vamos a ver es que el templo que se está viendo en el cielo se llena rápidamente de humo. Que estos 7 ángeles salgan del templo significa, hermanos y hermanas, que el juicio que ellos van a traer son de origen divino. Es decir, que los juicios y el castigo que viene a partir de este momento proceden del mismo lugar santísimo, del mismo centro de justicia y de verdad. Por eso es que se llama el tabernáculo del testimonio. Así se ha descrito en el versículo 5. Porque es el testimonio del Señor en contra de aquellos que se han rebelado a su propósito, que han trastornado los caminos del Señor, que han ido en dirección a la bestia, con la bestia y el falso profeta. Por eso, hermanos y hermanas, que estos 7 ángeles salgan de ese lugar habla de que el juicio que viene por parte de Dios. Pero como ya le mencioné, aquí hay un cierto paralelo, porque se nos dice en el versículo 6 que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y dice que estaban ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Hay cierto paralelo, hermanos y hermanas, de este pasaje con la descripción que se hizo del Hijo del Hombre allá en el capítulo 1, versículo 13, cuando Juan de Patmos dice que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Pero usted va a notar que en Apocalipsis 1:13 hay una descripción similar a la del Hijo del Hombre. Entonces, estos ángeles llevan la gloria de Dios en sus vestidos, pero en sus copas llevan la destrucción del mundo de maldad. Vea, 7 ángeles que llevan una ropa similar a la del Hijo del Hombre, que fue descrita allá en el capítulo 1, versículo 13 de Apocalipsis, porque se dice que el Hijo del Hombre también estaba vestido de un vestido resplandeciente y ceñido con una banda de oro. Curiosamente, hermanos y hermanas, estos 7 ángeles son los ángeles mejor vestidos del Apocalipsis. Usted, hermanos y hermanas, va a encontrar en la Biblia que hay poca descripción de los ángeles, pero en ese versículo hay una descripción tan detallada de los ángeles
Y estos ángeles son los mejor vestidos de todo el Apocalipsis, semejante al Hijo del Hombre. De hecho, hermanos, de ningún otro ángel el Apocalipsis nos describe su ropa, solamente acá. No se nos describen los atuendos de los ángeles, solamente en este pasaje. Pero que los ángeles, hermanos y hermanas, estén vestidos de esa forma es porque ellos van a actuar en nombre de Dios. Por eso es que han salido estos 7 ángeles del tabernáculo del testimonio. Significa entonces que los ángeles son los instrumentos de ese juicio final. Pero curiosamente están gloriosamente vestidos, semejantes vestiduras a las que tiene el Hijo del Hombre. Significa que están vestidos de la misma gloria y belleza con la que está vestido el Hijo del Hombre. ¿Qué implica esto, hermanos y hermanas? ¿Qué implica que estos 7 ángeles vayan vestidos con ese atuendo blanco? Como aquí dice, que vayan también, hermanos y hermanas, es un lino limpio, dice, y resplandeciente, y que iban con bandas de oro. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos y hermanas, que la justicia que Dios le va a aplicar a este mundo es una justicia limpia y perfecta. El lino resplandeciente habla de limpieza, habla de pureza, y que ellos fueran ceñidos con bandas de oro significa que el juicio que ellos van a ejecutar es un juicio perfecto, porque el oro es un símbolo que caracteriza o describe la perfección de Dios. Entonces vea, esos 2 elementos de estos 7 ángeles que salen del tabernáculo del testimonio, que van vestidos con este lino resplandeciente, blanco, y que sobre su pecho lleven esta banda de oro, hablan de la justicia limpia de Dios. ¿Y qué significa esto de la justicia limpia de Dios? Usted sabe, hermanos y hermanas, que vivimos nosotros en un mundo de pecado, donde los hombres, para decretar justicia a favor o en contra de alguien, muchas veces los hombres se dejan sobornar. Y por ejemplo, por un delito determinado, puede ser que a un hombre que no tenga reconocimientos en este mundo se le aplique todo el peso de la ley, porque es un don nadie. Pero quizás a alguien de cuello blanco que cometió un delito grave, la justicia humana disminuye, dilata el juicio, de tal forma que usted sabe que en este país eso es cierto, que hay gente que está purgando una pena porque robó una cantidad de dinero X y están ahí 15, 20 años, y otros que han robado millones solamente van a pagar 5 o 10 años en prisión. Entonces, ¿cómo es que la justicia humana se vuelve una justicia selectiva? ¿Por qué la justicia de los hombres es así? Porque no es una justicia limpia. Siempre, hermanos y hermanas, la justicia de los hombres es imperfecta, no es blanca, ni tampoco está ceñida de oro, porque no es perfecta. Pero si de algo podemos estar seguros, es que la justicia de nuestro Dios es una justicia limpia. Dios no acepta sobornos de nadie. Dios no se deja corromper del título o de la posición de un rey de esta tierra, mucho menos de la riqueza. Y tampoco Dios juzga sobre la base de la apariencia. Todos estos elementos están representados en estos 7 ángeles que están, hermanos y hermanas, saliendo del templo del testimonio con sus ropas blancas, un lino blanco resplandeciente y ceñidos con una banda de oro. Ellos vienen a ejecutar la justicia de Dios
que nunca se dejará sobornar, que nunca va a mirar la apariencia de los hombres y que tampoco se va a dejar corromper por los bienes temporales de esta tierra, porque el juez del universo es dueño de todas las cosas y conoce todas las cosas y nada se oculta de su mirada. Nosotros los seres humanos podemos manchar la justicia siendo demasiado severos con alguien. O también nosotros los seres humanos podemos manchar la justicia siendo demasiado permisivos con otra persona. Pero la justicia humana es imperfecta y por lo tanto puede actuar en suciedad. Pero la belleza moral de la justicia divina le va a dar a cada uno lo que merece. Entonces puede ser que en esta tierra haya gente que burle la justicia de los hombres, pero la justicia de Dios nadie la va a burlar, hermanos y hermanas. Entonces es una justicia plena, limpia y que viene en su tiempo. Dice el versículo 7: uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro lleno del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Hay que recordar que cuando acá se habla de los 4 seres vivientes, que uno de los 4 seres vivientes le entrega a los 7 ángeles que han salido del templo del testimonio, estos seres vivientes son los querubines. Es decir que la participación de los seres vivientes aquí apunta que del trono de Dios ha salido el decreto, el veredicto. Es como que Dios le entregara a uno de estos 4 querubines: vaya, entrégalo a los 7 ángeles, este es mi decreto que se va a cumplir. Y por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tomar en cuenta que los querubines que están en el trono de Dios, en los 4 puntos o en las 4 esquinas del trono de Dios, son los que están más cerca de Dios. Entonces Dios, como juez del universo, le entrega el veredicto a los 7 ángeles que van a salir para derramar las 7 copas de la ira de Dios. Esto, hermanos y hermanas, refuerza lo que ya les dije, que los juicios y el castigo que vamos a encontrar a partir del capítulo 16 procede directamente del templo de Dios, del lugar de Dios. Ahora, este ser viviente, que es uno de los 4, le va a entregar una copa a cada uno de los 7 ángeles. En la entrega de la copa, lo que está ocurriendo es un acto de comisión y autorización para la acción justiciera de Dios. ¿Qué significa esto? Que los ángeles no pueden hacer nada sin que Dios no lo autorice. Y en esta ocasión, el querubín, uno de los 4 querubines, le entrega, hermanos y hermanas, a cada uno de los 7 ángeles una copa. Ahora, para que nos ubiquemos, la palabra copa aquí no se refiere, hermanos y hermanas, a un vaso o a una taza para beber, sino que en realidad es una especie de tazón sin pie, sin asa, que es más ancho de arriba y menos profundo que el vaso de tomar. Entonces lo que este querubín le va a entregar a cada uno de los 7 ángeles es un tazón. Y eso corresponde muy perfectamente, encaja bastante bien con la imagen del templo, porque usted sabe que parte de los utensilios que los sacerdotes ocupaban en el templo o en el tabernáculo eran unos tazones.
Entonces el ser viviente reparte esas copas o esos tazones. ¿Y para qué servían esos tazones? Bueno, los sacerdotes ocupaban esos tazones para recoger la sangre de los animales que eran ofrecidos en el templo. Y esa sangre era untada en el altar de bronce y a veces en el altar, bueno, una vez al año en el lugar santísimo, en el lugar, en el propiciatorio. ¿Qué es lo que contienen ahora estos tazones que el ser viviente o el querubín le está entregando a los 7 ángeles? Contiene la ira de Dios, contiene, hermanos y hermanas, el castigo de Dios a los hombres. Entonces vea, primer acto, salen los 7 ángeles. Segundo acto, sale un querubín a darle a cada uno de ellos un tazón que contiene la ira de Dios. Pero ¿qué pasa en el tercer acto? Y que es el más importante de este pasaje. Vea lo que dice el versículo 8. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto, hermanos y hermanas, significa una manifestación incomparablemente densa de la presencia de Dios. Una vez se le ha entregado el tazón a cada uno de estos 7 ángeles, inmediatamente todo el escenario que está suscitándose en el templo se llena de humo, pero es un humo denso. El trasfondo de este pasaje, usted lo recordará, cuando se consagró el tabernáculo y el templo de Salomón en Jerusalén. Para que usted tenga una idea, si usted me acompaña al libro de Éxodo, capítulo 40, Éxodo 40, cuando se está consagrando la tienda de reunión en Éxodo 40, versículo 34, vea lo que dice. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Entonces vea, se dedica el tabernáculo y rápidamente la presencia de Dios llena todo. Ahora vayamos al primer libro de Reyes, capítulo número 8, primer libro de los Reyes. Este es el momento en el que se va a consagrar el templo de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Vea esto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Ahora le pido que me acompañe a Hechos capítulo 2, versículo 2. Cuando se describe la forma cuando el Espíritu Santo se manifiesta en Pentecostés, vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. En estos 3 pasajes que hemos leído, tanto en la consagración de la tienda de reunión, como en la consagración del templo, como el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, ocurre algo. Y es que Dios paraliza el culto. Bueno, eso lo vimos, hermanos y hermanas, cuando vimos Reyes, por ejemplo.
que dice que los sacerdotes no podían celebrar el culto. Es decir, que Dios detuvo el culto. Lo mismo está pasando aquí en Apocalipsis. Cuando Dios le está entregando los tazones o las copas de la ira de Dios, todo aquel canto jubiloso se detiene, porque la presencia de Dios, el humo, como dice aquí Apocalipsis, no permite que nadie entre. El humo aquí es una referencia de juicio. Básicamente, hermanos y hermanas, habla de la serenidad de la justicia de Dios. El versículo 8 dice, oiga lo que dice el versículo 8 en Apocalipsis 15: y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto, hermanos y hermanas, es un detalle de un simbolismo muy impactante, porque remite obviamente a los pasajes que ya consideramos. Entonces, el humo tiene una clara relación de juicio divino, que está representado en las 7 copas de la ira de Dios, que tiene mucho sentido porque el capítulo 15 comenzó con eso. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 15. Dice que Juan vio en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. ¿Y cómo termina el versículo 8? El versículo 8 termina diciendo lo mismo que el 1. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa que el humo haya paralizado el culto? ¿Qué significa, hermanos y hermanas, que la gloria de Dios detuvo el canto que había dicho grandes y maravillosas son tus obras? Lo que está hablando eso, hermanos y hermanas, es que como lo que el ser viviente, el querubín, le está entregando a los 7 ángeles son juicios, son castigos para los que siguen a la bestia. Y ahora el humo de la presencia de Dios ha llenado el templo. Esto de lo que nos describe es que Dios, cuando decreta un juicio y un castigo, no acepta apelaciones. Dios se vuelve inabordable. Es decir, que cuando Dios, hermanos y hermanas, decide actuar en justicia, no hay nadie que pueda interceder a favor de nadie. Ni oraciones, que era lo que se hacía en el tabernáculo, ni sacrificios van a cambiar el veredicto de Dios. Es decir, que el humo, hermanos y hermanas, el humo de la presencia de Dios le está diciendo a todos los que están cantando en la presencia celestial, guarden silencio. A veces, hermanos y hermanas, a nosotros nos cuesta quedarnos callados, pero Dios aquí está callando todo el culto. Es como que de repente nosotros estemos cantando y estemos alabando al Señor, y de repente la presencia de Dios nos calle a todos. ¿Y qué significa eso, hermanos y hermanas? ¿Por qué Dios calla su adoración? ¿Por qué sería, hermanos y hermanas, que cuando la nube llenó el templo ya nadie podía entrar? ¿Qué fuerza tenía la nube o el humo para impedir que los sacerdotes entraran, que somos nosotros? ¿Por qué tuvieron que suspenderse todos los cultos que se estaban llevando a cabo en el cielo? ¿Por qué Dios quiere un silencio en ese momento? ¿Por qué cuando estamos a punto de ver
que las copas van a ser derramadas hacia la tierra, Dios quiere que su pueblo se calle. ¿Por qué Dios quiere ese silencio? En primer lugar, Dios quiere que nos quedemos callados en ese momento de juicio y de castigo, para ser testigos de lo que nos hubiese pasado a nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado. Eso está, hermanos y hermanas, como por ejemplo, cuando de repente usted sale de su casa al trabajo y ya cuando va llegando a la parada del autobús, ya el autobús ya se fue. Y usted dice: qué barbaridad, me dejó el autobús. Y aborda usted el otro que viene más atrás. Y ya cuando va avanzando en su camino, se da cuenta que el bus que iba a abordar terminó accidentado, con gente golpeada, herida y muerta. Y usted dice: qué barbaridad, si yo en ese bus me iba a ir, ahí me hubiera matado yo. Entonces, ahora que Dios está llenando con ese humo su templo, le está diciendo a su pueblo: quédense callados. Quédense callados, porque ahorita van a ser testigos de lo que les hubiera pasado si mi gracia no se hubiese extendido a ustedes. Significa, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a ver desde el cielo todos los juicios y los castigos que Dios va a derramar sobre esta tierra. Y cuando eso ocurra, lo que nosotros vamos a sentir, hermanos y hermanas, es un temor reverente hacia nuestro Dios. Pero nos vamos a sentir, hermanos y hermanas, agradecidos con el Señor que nos libró del castigo eterno. Se alegra, hermano. Pero también hay otro elemento de por qué ese humo paraliza el culto. Y es que Dios quiere dejar en claro que entrar en la presencia de Dios no es algo que tenemos nosotros como un derecho humano, y mucho menos como un favor que le hacemos a Dios, y mucho menos que merecemos estar ahí. Esa nube vino a interrumpir el culto del santuario del Señor para decirle a la gente que no pierdan de vista que estamos ante un Dios que es 3 veces santo. Hermano y hermana, al ver cómo Dios le entrega esos tazones, esas copas a los 7 ángeles para ir a derramar sus juicios y sus castigos, castigo que nos iba a tocar a nosotros. Nosotros íbamos a enfrentar la ira de Dios. Pero si no hubiera sido por Cristo, hermanos y hermanas, ese hubiera sido nuestro fin. Pero bendita gracia, la del Señor, la que simplemente nos va a tener aquí como espectadores. Pero vamos a sentirnos, hermanos y hermanas, de verdad que si no hubiera sido por el Señor, como dice ese canto, mi alma se hubiera perdido. Es un sentido de gratitud. En este mundo, hermanos y hermanas, de tanta espiritualidad light y de tanto evangelio de ofertas y de gracia barata, muchas veces no nos damos cuenta que hay una nube de humo que ha venido entre Dios y nosotros. No nos damos cuenta y muchas veces seguimos adelante en un show piadoso delante de Dios. Perdemos de vista que estamos en el mejor lugar, pero que esa presencia gloriosa que está en medio nuestro merece nuestro temor reverente. Cuando nos damos cuenta realmente de la santa presencia de Dios, nosotros debemos de tener temor y temblor, hermanos y hermanas. Debemos de presentarnos con un temor y un temblor reverente, porque al ser conscientes de la santa presencia de Dios, cualquier adoración falsa
constituye una blasfemia en el mismo rostro de Dios. Dios está acá. Él pesa los corazones. Y muchas veces, hermanos y hermanas, lamentablemente muchos de nuestros cultos se han vuelto en puro espectáculo, en entretenimiento, como una especie de masaje que en vez de ser el mensaje de Dios o hacia Dios, se convierte en un show piadoso que muchas veces es una blasfemia en contra de nuestro Dios. Por eso es que el Señor, llamando a los profetas, quería que su pueblo Israel fuera consciente de la santidad de la presencia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban con gran vehemencia, hermanos y hermanas, lo falso y la hipocresía de las prácticas religiosas de Israel. El problema no era el culto en sí mismo, sino la osadía de presentarse a Dios sin hacer su voluntad. El problema no era que ellos tuvieran cultos y rituales, sino que pretendieran adorar a Dios sin tener un corazón arrepentido. Por eso es que Dios les mandó al profeta, a varios, pero uno de ellos, el profeta Amós. Hermanos y hermanas, tiene unas palabras que son sorprendentes. Dios envió a Amós para que el pueblo de Israel no se atreviera a presentarse de manera insolente ante un Dios que es santo. Amós capítulo 5, vea esto, versículo 21. Oiga esto: detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Como que el pueblo había perdido la realidad, la dimensión de que estaban tratando con un Dios vivo, con un Dios santo. Entonces la perspectiva bíblica es evidente. La adoración a Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Culto y arrepentimiento agradan a Dios. Culto sin arrepentimiento es abominación ante Dios. Mejor no adorar en absoluto que adorar viviendo en pecado, corrupción e injusticia. La Biblia dice: sin santidad, dígalo, sin santidad nadie verá al Señor. Por mucha piadosidad que se exhiba, el culto sin arrepentimiento es la espiritualidad de los que repiten Señor, Señor, pero en vez de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, son hacedores de maldad. Sí es cierto, hermanos, la presencia de Dios es un lugar peligroso cuando pretendemos engañar a Dios con una falsa espiritualidad. Cuando el ministro de alabanza se sube acá con manos sucias, cuando el predicador pretende predicar siendo un vaso sucio, ese es un lugar peligroso. Es mejor que nos preguntemos si no existe una nube oscura entre Dios y nosotros que nos está bloqueando de su santa presencia.
Como dice el canto, basado en la escritura, Jehová está en su templo. Piénselo. Jehová está en su templo. Alaba lo que Él vive. Él está vivo. Esto pasó en el Nuevo Testamento. Por ahí hubo una pareja que creyó que podía entrar de manera irreverente a burlar a Dios. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu? ¿Acaso no era tuyo antes de vender esa propiedad, Ananías? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y dice la Biblia que al oír las palabras, Ananías dijo: me voy de iglesia porque aquí muy duro regañan. ¿Qué pasó? Blungún, zapotazo dio el varón, cayó muerto. Pero dice la Biblia que un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Muchas veces hemos perdido el temor reverente a Dios. A las 3 horas venía la doña y le hace la pregunta: Zafira, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo, con velo. Sí. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Para poner a prueba al Espíritu Santo. Mira, ahí vienen los de la juventud del IN que acaban de venir a sepultar a tu marido. Y esos mismos te van a sepultar a ti. Plangán. Pero ¿qué pasó, hermanos y hermanas? Un gran temor, dice la Biblia. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Yo le pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué pasaría si Dios fulminara a los ministros de alabanza o a los predicadores que nos subimos acá cuando andamos chuecos? Tal vez nos quedamos sin pastores y sin ministros de alabanza. ¿Y qué pasaría si vinieran los diáconos y las diaconisas a servir? Y en la entrada el Señor esté pasándoles rayos X para ver cómo vienen. A ver con cuánto nos quedáramos de los servidores. No debemos de perder la vista, hermanos y hermanas, que Dios no puede ser burlado. Por eso pregúntese si su adoración es sincera. Pregúntese si su servicio a Dios es íntegro y honesto. ¿A quién pretende engañar? Puede engañar a los hombres, puede engañar al pastor, puede engañar a los ancianos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, dice la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este es el lugar más peligroso que pueda haber. Dios está acá. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo.
Así que no le vaya a pasar a usted las de Ananías. Vienen con el uniforme después de haber pescociado a la mujer. Vienen con la mantelina después de haberle gritado al marido. Vienen a tocar después de haberse metido con la amante. ¿Qué le pasa? Está delante de un Dios que es santo, santo, santo. Amén, hermanos. Por eso es que se paró el culto. El humo de la presencia de Dios, calladitos todos, porque les hizo ver, esto les iba a tocar a ustedes, esto les iba a pasar a ustedes. Todos estos castigos que ahorita estos 7 ángeles van a derramar, les iba a tocar a ustedes. Así que vamos a estar conscientes, hermanos, de lo que va a pasar aquí en la tierra. Pero si no hubiera sido por el Señor, nuestra alma se hubiera perdido. Así que, hermanos, bendita gracia y misericordia de Dios. La Biblia dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Aquí está el abogado para perdonar tus pecados, para llevar tu caso. La sangre de Cristo te puede limpiar. Pero no pretendamos ocultar nuestro pecado detrás de un privilegio, porque nos va a ir mal. Como decimos hace un momento, Jehová está en su templo. Dígalo: Jehová está en su templo. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Que Dios nos ayude, hermanos, para guardar esa reverencia ante Dios. De paso, aprovecho para aquellos que solo vienen a pasear al culto: siéntense. Vamos a orar, hermanos. Esta noche, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea reconciliarse, póngase en pie. Si esta noche hay alguien que quiera reconciliarse, estamos delante de la misma presencia de un Dios que es santo, que trae juicio y castigo para el pecador que no se arrepiente. Si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, que quiera ponerse a cuenta con Dios, póngase de pie. Póngase de pie. ¿Habrá alguien? Todos los que estamos acá somos pecadores que un día el Señor nos rescató, nos limpió. Éramos gente perversa, mala, pero el Señor nos limpió con su bendita sangre. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse? Sé que el Señor les ha hablado, pero no tengo todo el tiempo. ¿Hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo, que desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Póngase en pie. Si no hubiera sido por el Señor, nuestra alma se hubiera perdido. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos ese coro?
que reconoce que si no hubiera sido por el Señor estaríamos muertos, de lo más profundo de su corazón. Si no hubiera sido por el Señor. Una vez más. Si no hubiera sido por el Señor, de lo más profundo, mi alma se hubiera por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Amarte solo a ti, amarte solo a ti, Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. y no mirar atrás, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, Seguir sin desmayar, Señor. postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oiga esto. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de servirle yo? Seguro te responderé: ¿a quién sino a Jesús? Si acaso me preguntas tú, seguro te responderé: ¿a quién sino a Jesús? Padre que estás en los cielos, perdónanos cuando hemos perdido la sensibilidad de entender que si no hubiera sido por tu amor, nuestra alma, nuestra vida se hubiera perdido. Perdónanos cuando no somos sensibles a la verdad que estamos ante un Dios que es 3 veces santo.
Perdónanos cuando hemos tocado tu obra con manos sucias. Límpianos con tu sangre. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, a quien sea toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos.